Buen día, mis hermanos. Bienvenidos al Evangelio de hoy con padrecarlos.org y Misioneros del Amor de Dios. El día de hoy vamos a continuar leyendo las parábolas de Jesús. En el capítulo 13 de San Mateo, Jesús habla y Mateo junta las parábolas del reino. ¿Qué es el reino de Dios, el reino de los cielos? Muy interesante, mis hermanos, porque Jesús quiere hacernos entender, como veíamos ayer, qué significa vivir en el reino de Dios. El día de hoy, porque a veces lo hace Jesús también, cuando habla del reino de los cielos, también se refiere a donde vamos a ir cuando nos muramos. Porque el reino de Dios no es nada más para el cielo, ni tampoco nada más para esta tierra. En los dos lugares debe de reinar Dios. Por eso en el Padre Nuestro Jesús nos enseña a pedir el reino de Dios, que venga a nosotros, así como Él ya reina en el cielo. O sea, en los dos lugares. Y Jesús hoy nos va a decir también en el cielo se va a dar el reino de Dios. La diferencia es que en el cielo van a ir los que en esta tierra le dieron a Dios Padre, a Dios Santísimo, a Jesús, su dignidad, su honor y su capacidad de ser reyes del reino de Dios. Entonces vamos a meditar sobre eso, mis hermanos. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Aparte que es la palabra de Dios, porque quiero que nadie se engañe, que nadie viva creyendo cosas, como vamos a ver más adelante, cosas que inventan los hombres de acuerdo a sus conveniencias. Cosas que inventamos a veces, seleccionamos pasajes bíblicos para creer no lo que Dios nos enseña, sino lo que nos conviene. Sacamos textos de su contexto, mucha gente hace eso, saca textos de su contexto, los cambia, los manipula, para que la palabra de Dios diga lo que a ellos les conviene oír, no lo que Dios dice y enseña. Antes de comenzar con esta reflexión, te invito, mi hermana, mi hermano, a que nos sentemos en algún lugar con la espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados. Vamos a pedir a Dios a que venga a nosotros, que nos llene de su presencia. Dile, Espíritu Santo, te pido que me des tu luz, tu gracia, que me ilumines, que me enseñes, Espíritu Divino. Dame esa inspiración que me haga pensar, sentir, hacer y hablar lo que a ti te gusta, no lo que yo quiera, sino lo que a ti te gusta, Señor. Bendito seas, Señor Dios nuestro, te doy y te damos la gloria que tú te mereces, diciéndote, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio de hoy, mis hermanos, es San Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 53. Continuamos leyendo y meditando las parábolas del reino. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Miren, mis hermanos, Jesús usaba los ejemplos de su tiempo en que vivía. La gente era pescadores, ahí donde andaba él predicando, alrededor del mar de Galilea. Entonces la gente entendía perfectamente estas parábolas. Las parábolas son cuentos que Dios inventa con un mensaje muy profundo de vida espiritual. Los inventa de acuerdo a lo que la gente conoce. La palabra de Dios, mis hermanos, entendamos esto, es una mini clase de Biblia. Siempre Dios la adapta a las capacidades de entendimiento de sus oyentes. Jesús, aunque supiera matemáticas, trigonometría, álgebra, ciencias que todavía no se descubrían en aquellos tiempos, pero Jesús, siendo Dios, pudiera saberlas, aunque las supiera, no iba a usar eso él como ejemplo para la gente de Israel. ¿Por qué? Porque no hubieran entendido nada. No iba a usar él ejemplos de astronomía, o Moisés en el Antiguo Testamento, ejemplos de astronomía para referirse al sol, a la luna, a las estrellas. Por eso alguna gente ignorante de la Biblia, usando la ciencia moderna, dicen: ¿por qué Moisés no explicó esto? Si fuera palabra de Dios, él hubiera explicado que la tierra gira alrededor del sol y que dura 24 horas la giración sobre su eje y que bla, bla. Espérame. Es Dios hablando a través de Moisés y los profetas en un lenguaje que la gente pueda entender. A Dios no le interesa enseñar cosas que la gente no va a entender. Si aún así con las parábolas a veces no lo entendían.
Entonces Jesús está usando parábolas basadas en sus conocimientos diarios. Usa el pastor y las ovejas, usa la vid y los sarmientos, usa la viña, usa el ejemplo del padre y los hijos, usa ejemplos de lo que ellos vivían, pescadores, típico, la red, etc. Entonces repito, el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Eso es algo que los pescadores hacían, mis hermanos. No todos los peces eran comestibles, no todos los peces que las redes agarraban eran buenos. Tienen que separar los buenos de los malos. Entonces sigue Jesús diciendo, ¿ya entendieron el ejemplo? Ok, ahora le voy a decir por qué le estoy diciendo este ejemplo. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Está hablando Jesús del juicio final, cuando nos encontremos ante Dios todos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. A ver. ¿Por qué no dice los tirarán al mar de regreso, los tirarán a la tierra, los dejarán para que se los coman los perros? No dice eso. Dice los arrojarán al horno encendido, dice Jesús, y allí será el llanto y la desesperación. Mis hermanos, está hablando del infierno claramente Jesús. La gente buena y la gente mala. Está hablando Jesús del cielo y del infierno. Los buenos al cielo, los malos al infierno. Entonces, ¿de dónde saca alguna gente de que con solo creer en Jesús ya estás salvo, hagas lo que hagas? Puedes hacer el bien, puedes hacer el mal, no importa. Con que hayas aceptado a Jesús, tú ya vas a ser pez bueno, tú ya vas al cielo automáticamente, porque Jesús murió por ti, pagó por tus pecados. Eso es cierto. Pero no todo el mundo va a recibir el beneficio de la salvación divina si no hace la voluntad de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino únicamente, solamente los que hagan la voluntad de mi Padre. Más claro no canta el gallo, dicen por allí. Más claro, yo no quiero que nadie se vaya a condenar por malinterpretar o por desechar pasajes de Cristo o por creer lo que les conviene o por hacerle caso a su pastor predicador que también predica lo que le conviene y lo que le enseñaron equivocadamente. Mis hermanos, cualquier sacerdote, pastor o ministro que te diga que solamente con lo que creas en Dios, basta, porque malinterpreta pasajes de Romanos y de Gálatas, de San Pablo. Hay gente que malinterpreta, repito, a su conveniencia. Todo esto se explica en una clase seria y respetable de Biblia, mis hermanos. ¿A qué se refiere San Pablo cuando dice que somos salvos por la fe y no por las obras? ¿A qué se refiere San Pablo? Tienes que leer todo el libro, todo el contexto y la acción de San Pablo para que entiendas a qué se refiere. Obviamente no es a que simplemente creas en Jesús. Hay mucho más que eso. Sí, San Juan también en su evangelio menciona como cualidad indispensable el creer en Jesús para salvarse. Sí, cierto, pero no dice San Juan nunca, no haga ninguna obra buena o no tienen que hacer obras buenas, basta con que crean. Eso no lo dice San Juan. Pero bueno, es una explicación teológica, mis hermanos, de las citas bíblicas. No nos engañemos. Sigue diciendo Jesús, ¿han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Esta segunda parte lo podemos explicar en otro tiempo. Hoy se nos acaba el tiempo, pero está hablando de que hay gente que de veras está instruida en la palabra de Dios y enseña correctamente a su familia, a su gente, a los que les predica. De igual manera hay gente mal educada, no por culpa de ellos siempre, sino porque no tuvieron buenos maestros y entonces no enseñan la verdad de Dios a sus seguidores. Pero bueno, quédate meditando, mi hermana, mi hermano. No me creas a mí si no quieres. Lee los textos bíblicos. Busca un buen maestro, maestras de interpretación bíblica. No cualquiera que se diga maestro realmente lo es. Hay escuelas serias y respetables de interpretación bíblica en el mundo, mis hermanos.
Pero bueno, ya hablaremos de eso en clases de Biblia. Hoy piensa y medita. ¿Soy yo de los pescados buenos, de los peces buenos o de los malos? ¿Soy de los que se preocupan por hacer la voluntad de Dios o de los que hacen lo que les da la gana? Porque Jesús dice, unos irán al cielo y otros al fuego, al horno encendido. Yo no quiero que ninguno de ustedes se me condene, mis hermanos. Por eso les digo lo que Jesús enseñó. Quédate platicando con Dios y dile, háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.